Hola, gente de Pesca Viable. El control de gastos de una pequeña empresa es un asunto que suele generar ansiedad y cierta incertidumbre. Llevar al día los gastos generales y financieros, así como determinar los intereses y el capital amortizado de los pagos de un préstamo bancario, son elementos básicos en la contabilidad general de una unidad pesquera. Aunque quizás lo verdaderamente relevante y significativo de este tipo de sociedades es el cálculo y el pago de los sueldos a los pescadores. Existen diversos modelos de relación contractual entre posibles armadores, socios y empleados que no siguen el típico esquema laboral. La herramienta en Excel para la evaluación integral de la actividad pesquera, diseñada y creada por Pesca Viable, incluye un bloque para registrar y analizar los gastos generales, de personal y financieros que posibilita el cálculo de un sistema a la parte para el pago de pescadores y que espero explicarles de manera sencilla en este tercer tutorial dedicado a la vía. Empezamos. En los anteriores tutoriales ya vimos el bloque dedicado a la explotación pesquera y el reservado a los ingresos y a los activos fijos. En este nos centraremos en el destinado a los gastos. Pulsamos en el botón de gastos generales y nos encontramos con una hoja de registro típica de la vía. Aquí vamos a poder registrar información sobre los gastos de explotación de la sociedad, que son distintos a los referentes a los gastos que generan patrimonio, cuestión que ya vimos en el anterior tutorial, y los gastos de personal, impuestos o financieros que veremos más adelante. Como es habitual, tenemos tres columnas en verde, con listas desplegables de elementos ya definidos y una cuarta con elementos que podemos introducir en una tabla anexa. La primera nos da la opción de elegir la fecha del gasto, entre la primera y la última fecha de la licencia contratada. La segunda y la tercera nos permiten elegir entre una serie de categorías y subcategorías de gastos generales. Dependiendo de la opción que elijamos en la categoría, se desplegarán las opciones de la subcategoría. Por ejemplo, en aparejos podemos anotar todos los componentes que conforman los artes de pesca, como anzuelos, boyas, plomos, giratorios, nylon, líneas, alambres, redes, estructuras y componentes de trampas, etc. Y elegida esa opción en categoría, vemos como en subcategoría podemos optar entre artes de anzuelo o arpón, de redes o de trampa. Y además podríamos elegir la opción de auxiliar para referirnos a elementos como un bichero, un jamo o una macana. En la categoría de habituallamiento y en sus respectivas subcategorías podemos anotar los gastos de comida, bebida, homenaje de cocina que se generen durante las jornadas de pesca. En combustible y lubricantes, los referidos a gasoil, aceites y refrigerantes de motores. En equipos electrónicos, los gastos derivados de la reparación, los repuestos o el mantenimiento de sondas, ordenadores, radares, GPS, etc., incluidas las maquinillas y demás equipamientos de las embarcaciones. Se excluyen las emisoras o los sistemas de comunicación. Y recuerda que el gasto derivado de la compra de uno de estos componentes no debe anotarse aquí, sino en el registro de activos que ya vimos en el anterior tutorial. Esto es así porque la compra de un equipo electrónico incrementa el valor patrimonial de la empresa. En estructura se puede registrar los gastos derivados de la reparación, los repuestos o el mantenimiento del casco, la cubierta, el puente, la arboladura, en fin, la obra viva y muerta de las embarcaciones. En motores, algo parecido a lo ya visto: repuestos, reparaciones y mantenimiento de componentes motrices de las embarcaciones. Recordando otra vez que la anotación de la compra de un motor nuevo implica un aumento de patrimonio y por tanto no debe anotarse aquí, sino en el registro de activos fijos que ya vimos en el anterior tutorial. En provisiones y suministros se deben anotar los gastos relativos a hielo, carnada, envases y sal. En seguridad marítima, todo lo relativo a bengalas, botiquín, inspecciones de capitanía, certificados, dispositivos de salvamento, extintores, etc. Aquí se incluyen los equipos de radiocomunicación. En servicios externos, todo lo relativo a servicios prestados por una entidad externa. Incluye las referidas a abogados, asesoramiento, gestoría, cofradías, organizaciones de productores, etc. En tasas se deben anotar, si las hubiera, las de atraque, las de pesca fresca, las de lonja, los costes de varada y otros servicios referidos a las embarcaciones o a la actividad pesquera. Y en utensilios, todos los artículos que se encuentren en la embarcación y que no sean parte de un arte de pesca, de la estructura o de cualquier componente de las anteriores categorías. Incluye elementos como contenedores de líquidos, medidores de peces, vestuario, cuchillos, etc. En fin, se trata de un amplio conjunto de categorías y subcategorías que ordenan y caracterizan los gastos generales para un mayor control y conocimiento de los mismos. Categorías y subcategorías que, como ya viene siendo habitual en la VIAP, solo podrán modificarse a petición del cliente. En cambio, para el caso de proveedores, existe una tabla anexa que funciona igual que la de entidades de la hoja de subvenciones que ya vimos en el segundo tutorial. Es decir,
En esta tabla anexa podemos introducir hasta 50 elementos que se ordenan de forma ascendente y que se configuran como las opciones de la lista desplegable de la columna de proveedor, siendo posible, además, la introducción puntual de algún proveedor que no se encuentra definida en la tabla. Y como es lógico, el resto de los campos se introducen de forma manual. En el concepto se pueden anotar aclaraciones más precisas del gasto. Se añade un campo para registrar, si fuera necesario, el número de la factura. Del mismo modo, para buscar, añadir o borrar un registro, tenemos el menú típico de la VIAP situado en el margen superior derecho. Seleccionamos una fecha, le damos a buscar y el cursor se posiciona en el registro más cercano a la búsqueda. Si pulsamos añadir registro, se nos añade un nuevo registro en blanco con la fecha elegida. Rellenamos la categoría y la subcategoría. En este caso, vamos a suponer que hemos comprado una nueva polea que va instalada en la horca o la arboladura del pertinaz. Es un repuesto de la estructura del barco. Anotamos el concepto, el importe y elegimos el proveedor. Y listo, ya tenemos un nuevo registro. Si ahora queremos borrarlo, pues eso, pulsamos el botón de borrado, la VIAP nos hace la pregunta de confirmación habitual, le decimos que sí y listo. Para ilustrar todo esto, tenemos aquí una gráfica dinámica de los gastos generales desglosados por categorías que permite un filtro por año y por mes. Todo muy sencillo, muy fácil de utilizar, pese a lo complejo y farragoso que resulta mantener ordenados los gastos generales. Volvemos al menú general del balance. Si entramos en la hoja de proveedores, nos encontramos con una tabla dinámica típica de la VIAP, con un filtro por año y meses y una gráfica de los gastos según proveedor. Una información muy interesante para averiguar en dónde gastamos nuestro dinero. Pulsamos la flecha de retorno y volvemos al menú general del balance. Y aquí tenemos un bloque de 3 hojas que se relacionan entre sí. Aquí se disponen los botones amarillos de registro de tripulación y enrole. Se trata de herramientas de cálculo para facilitar los pagos en el registro de gastos de personal. Pulsamos en el botón de tripulación y nos encontramos con el listado del personal adscrito a la sociedad. A diferencia de otras hojas de registro, en esta no se puede eliminar o buscar un registro por la VIAP. En el supuesto caso de querer eliminar un registro, habría que ponerse en contacto con Pesca Viable. Esto es así porque la información que se registra en esta hoja podrá ser utilizada en la de enrole o en la de gastos de personal, como veremos más adelante. Si luego lo borramos, se genera un vínculo incongruente con algunos campos. En la primera columna debemos anotar manualmente el nombre y los apellidos del tripulante. Por la misma razón de incongruencia, se recomienda no modificar el nombre registrado una vez que lo utilicemos en los vínculos de enrole y gastos de personal. En las siguientes 4 columnas de color verde, como es habitual, debemos elegir entre opciones de listas desplegables. En la relación contractual podemos elegir entre socio o empleado, cuestión que podría ser muy determinante a la hora de anotar los pagos. En el rol se nos despliega una lista muy amplia de títulos habilitantes de la actividad pesquera en España y se añade la opción para personal dedicado a la administración de la empresa. Como es habitual, estas listas podrían adaptarse a petición del cliente a cualquier país del mundo. Le siguen 2 campos para registrar la fecha de alta y de baja de la empresa, estando restringidos a la fecha de inicio y de fin de la licencia de contrato de la VIAP. El siguiente bloque de columnas nos permite calcular una aproximación de la experiencia laboral de cada empleado. En inicio de la actividad se anota la fecha en la que la persona empleada empezó regularmente a trabajar en esta actividad, independientemente de si lo hizo en esta misma empresa o en otra. Los días derivados a otra actividad laboral o a un parón temporal permiten ponderar con más exactitud los días reales de la actividad pesquera. Estos datos son muy relevantes para posibles informes posteriores que caractericen a la empresa. Las columnas del IRPF y de la Seguridad Social son tributos españoles que permiten asignar una retención que podrá aplicarse en el registro de gastos de personal, que veremos más adelante. En este caso, se pueden asignar porcentajes de retención diferenciadas para cada empleado o socio. Destacar que los socios de este ejemplo pertenecen a una sociedad civil privada, que no retienen IRPF ni seguridad social a nombre de la empresa. Por último, tenemos esta columna de aquí, que debemos ignorar. Se trata de unos valores necesarios para la representación gráfica de los gastos de personal. Regresamos. Y entramos en el registro de enroles por jornadas de pesca. Esta hoja es una herramienta muy interesante de la VIAP porque nos permite definir los días de pesca de cada uno de los pescadores y, por tanto, posibilita el cálculo del sueldo basado en un sistema de partes.
El reparto de los beneficios por explotación pesquera basado en un sistema de partes es algo muy habitual en las flotas artesanales. Supone un aliciente que mejora la productividad de socios y pescadores asalariados porque incrementa los beneficios en función de una mayor captura. En un sistema de este tipo, el reparto se hace teniendo en cuenta una asignación frente a un conjunto total de partes. En este ejemplo, vemos cómo se asigna una de las partes a los gastos del barco, una y media parte a cada socio y una parte a cada pescador asalariado. Así, para la jornada de pesca del aprendiz del día 23 de enero, tenemos que fueron a pescar Jesús Pandullo, Juan Chiquito y Marina Pescadora. El primero es un pescador asalariado y recibe una parte. Los otros dos son socios y reciben una y media parte cada uno. Y el barco recibe otra parte. Por consiguiente, tenemos un total de 5 partes. En el caso del Pertinaz, el conjunto total de las partes son 7, porque en él suelen ir a pescar 3 marineros asalariados y 2 socios. Como veremos a continuación, la introducción de los nuevos registros de enrole está bastante automatizada, aunque, como de costumbre, permite la posterior modificación de cualquier registro y la definición manual de la parte y del conjunto. Las columnas grises, como es habitual, se calculan automáticamente dependiendo de lo que ya se ha anotado en el registro de tripulación y en el registro de explotación. Aclarar que en estas dos columnas de zarpaje y atraque, las fechas que aparecen son las que previamente se han definido en el registro de explotación. No se puede, por tanto, añadir una fecha nueva no registrada. El valor que vemos aquí, de ganancia general, es la sumatoria del importe total generado por ese barco durante esa jornada de pesca. Y la asignación es la parte que le corresponde a ese pescador en función a lo establecido en el sistema de partes. Todo muy mecanizado, sin ninguna posibilidad de error, siempre y cuando la introducción de los datos en el registro de explotación sea la correcta. Bien, ahora vamos a ver cómo funciona este menú típico de la VIAP, que en este caso tiene algunas especificidades. El de añadir y borrar registro es prácticamente igual a lo ya visto. Aunque si borramos alguno, debemos tener la previsión de modificar el conjunto total de partes para que el nuevo reparto cuadre en función al número total de pescadores que fue a pescar ese día. Si Jesús Pandullo no fue a pescar en esta marea, debemos restar una parte al conjunto de ellas, de tal manera que se recalcule la asignación que le toca a cada uno. Sin embargo, el modo de registrar nuevos enroles es bastante más sencillo y mecanizado de lo que se podría esperar. En esta celda de fechas se encuentra una lista de las fechas de zarpaje posteriormente anotadas en el registro de explotación. Si elegimos alguna que ya se encuentra registrada en el registro de enroles, el cursor se mueve automáticamente a esa fecha. Si elegimos una fecha de zarpaje que aún no está registrada en esta hoja, vemos que aparece el botón de clonar y que las celdas de fecha de atraque y barco se actualizan en función a lo que ya se encuentra anotado en el registro de explotación. A continuación, debemos posicionarnos al inicio del bloque de registros que queremos clonar. Como esta última jornada de pesca fue atípica porque Jesús Pandullo faltó, nos situamos en la anterior, donde se encontraban toda la tripulación habitual. Le damos al botón de clonar, nos hace la pregunta de confirmación, le decimos que sí y listo. La VIAP nos ha generado un bloque de 5 registros nuevos con las nuevas fechas de zarpaje y atraque, el mismo sistema de partes anteriormente registrado y una asignación calculada en función a la ganancia general de esa jornada de pesca. Muy fácil, ¿verdad? Vamos a introducir otro bloque para el 30 de octubre. Estupendo. En menos de 10 minutos y con la ayuda del diario de a bordo, podríamos introducir todo el registro de enroles por jornadas de pesca de todo un año. Y cerramos este conjunto de hojas con el registro de gastos de personal. Para facilitar la automatización de los pagos, tenemos una calculadora en la parte superior del registro. Seleccionando el nombre del pescador y el rango de fechas que abarca el pago, la VIAP toma los valores que ya se han calculado en el registro de enroles y nos presenta un valor preliminar del importe bruto y del importe neto. Además, nos calcula la retención del IRPF y de la Seguridad Social según los valores porcentuales que se establecieron en el registro de tripulación. Y en esta celda se muestra el total de ganancias por explotación pesquera de ese periodo. Aclarar que los cálculos se hacen entre los valores comprendidos según la fecha de atraque, independientemente de la fecha de zarpaje, y que en esta celda de importe extra se pueden modificar los valores resultantes restando o sumando una cifra. Pues bien, una vez seleccionada la fecha en esta celda y el nombre del pescador en esta otra, podemos añadir un registro nuevo simplemente pulsando este botón.
más fácil imposible. Añadir un bloque de pagos del resto de la tripulación, una vez tenemos definido el rango y la fecha de pago, es bien sencillo. Seleccionamos un nuevo pescador y añadimos. Nada más fácil. Lo único que resta por tener en cuenta es la columna del concepto del pago. Se trata de una lista desplegable donde se puede seleccionar diferentes opciones según la naturaleza del pago y el tipo de relación contractual del pescador con la empresa. Por ejemplo, en una sociedad civil privada española, como es este caso, los socios no cobran un sueldo como tal, sino que obtienen algo así como una atribución de rentas que deberán declarar al final de su ejercicio como beneficios de su empresa. La VIAP permite diferenciar entre atribución de rentas, prima adicional, reparto de dividendos o sueldo. Todo queda a elección del cliente. Y para acompañar al registro, se muestra una serie de gráficas con un filtro anual y mensual o por empleado, donde se desglosan los gastos de personal. En fin, otra herramienta muy práctica, sencilla y automatizada. Con respecto al registro de impuestos, solo hay que tener en cuenta que la fiscalidad en el sector pesquero es un asunto complejo y diverso, porque existen diferentes figuras societarias: autónomo, comunidad de bienes, sociedad civil privada, sociedad limitada, etc. Por ese motivo, la VIAP básica presenta un registro de impuestos muy simple, con apenas tres categorías a elegir, pero que se podría adaptar a cualquier sugerencia o demanda del cliente antes de la instalación. Por lo demás, se trata de una hoja con el menú ya habitual, una gráfica y una flecha de retorno al balance. Para completar el bloque de gastos, la VIAP dispone de una calculadora de préstamos y el registro de gastos financieros. La calculadora de préstamos es una herramienta que permite el cálculo de la cuota, intereses, capital amortizado y capital pendiente de hasta 4 préstamos bancarios con un tipo de interés fijo, plazo anual y cuotas mensuales. Definiendo los parámetros en este cuadro y seleccionando el nombre del préstamo en esta celda, podemos observar la relación de pagos de cada una de las cuotas del préstamo. La única recomendación es que el nombre que le demos al préstamo sea fácilmente distinguible del resto. Por lo demás, nada nuevo, porque al entrar en el registro de gastos financieros nos encontramos con un vínculo muy similar al de pagos de personal en la parte superior de la hoja. Seleccionando el nombre del préstamo y la fecha de pago, la IAP busca el valor de los intereses y del capital amortizado que previamente han sido definidos en la calculadora de préstamos. Si pulsamos el botón de añadir este pago, se añade un registro con esa fecha de pago, una categoría de intereses de préstamo y un concepto con el nombre del préstamo. De manera similar, con este otro menú se puede añadir un nuevo registro con la fecha seleccionada en esta celda o borrar un registro existente. Añadiendo registros de esta forma, se pueden seleccionar varios tipos de categorías, entre los que se encuentran las comisiones, los costos de emisiones de bonos, los descuentos de efectos y las pérdidas en activos financieros. Aunque para este tipo de empresas, las categorías más habituales son el pago de intereses de préstamos y las típicas comisiones por servicios bancarios. En fin, último registro del bloque de los gastos y antepenúltima hoja de la vía por explicar. Solo falta comentar la posibilidad de cambiar los nombres locales de las especies, una cuestión que por diversos motivos no fue incluida en el primer tutorial y que ahora conviene resaltar. Y es que al margen de las hojas de trabajo indexadas a este menú general, existen otras tres de gran importancia para el funcionamiento de la VIAP. La de presentación ya la vimos al inicio de estos tutoriales. En ella se encuentra un resumen de la empresa, contratante y de los términos de la licencia. En la lista de tablas se muestra la mayor parte de las tablas que dan soporte a los listados desplegables de la VIAP. El cliente no puede modificarlas, pero como ya se ha comentado, puede solicitar a Pesca Viable la inclusión de nuevos elementos o la modificación de las mismas. Y algo parecido ocurre en la lista de especies. Aquí se muestra un listado de posibles especies a utilizar por el cliente, con todos los campos protegidos salvo el destinado al nombre local. Si nos posicionamos sobre alguna celda de esta columna, tenemos la opción de modificar los nombres locales a criterio del usuario. Bien, con este último tutorial hemos terminado de explicar el funcionamiento de la VIAP. Conocer cuánto gastas y cómo lo gastas en cada momento es de suma importancia para ahorrar dinero y conseguir la viabilidad de tu empresa. Si has llegado hasta aquí, te habrás dado cuenta de que una buena gestión no está reñida con la sencillez y la facilidad de registrar
toda tu información en este aplicativo especialmente diseñado para armadores o armadoras como tú. Si te interesa adquirir la vía, espero que te animes a comprarla y utilizarla para mejorar significativamente la gestión de tu empresa. En el apartado de explotación de la tienda de pescaviable.com podrás consultar los precios relativos a la VIAP y a los servicios asociados a la misma. Aunque si tienes cualquier duda, estaremos encantados de responderte vía correo electrónico de Pesca Viable. Sean felices, saludos y buena mar.